Perdón, doctor Aníbal Quiroga, le pedimos unos instantes para seguir conversando, porque es muy interesante entender esto a profundidad. Nos vamos a ir al Congreso de la República con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva. Congresista Muñante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Congresista, ¿qué decisión se ha tomado finalmente en la Junta de Portavoces? ¿Cómo se va a cómo se puede interpretar esto que ya se maneja a nivel de fuentes, la renuncia del premier Aníbal Torres? Bueno, como una renuncia esperada por todos los peruanos, yo creo que la permanencia del señor Aníbal Torres está de más. Considero que ha sido positivo su salida del cargo, pero esto por nada del mundo puede significar una negación de confianza. Yo advierto de esto a la ciudadanía en general y a las autoridades en este país, porque el Ejecutivo no está habilitado por ninguna norma, por ningún dispositivo legal de interpretar este rechazo de plano como una negación de confianza. Hacerlo implicaría un atentado directo contra la Constitución y la legalidad en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Aún no sabemos qué va a pasar. A las 9 de la noche se ha citado un Consejo de Ministros extraordinario. La información es que ya renunció a Aníbal Torres justamente luego de que la mesa directiva rechazara de plano, no declarara procedente esta cuestión de confianza. ¿Qué pasa si ya en términos muy concretos el Ejecutivo se interprete que están gastando una bala de plata? Bueno, si lo hacen, serían merecedores de una acusación constitucional, ¿no? Y creo que aquí también las autoridades tienen que estar muy prevenidas, porque no puede actuar al margen de la Constitución el premier ni ninguna otra autoridad en este país. Las leyes no se sujetan a la voluntad de una persona o de un Consejo de Ministros o de un congresista. Aquí nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir las leyes. Si el Ejecutivo decide, ¿no?, de manera ilegal y completamente inconstitucional interpretar este rechazo de plano como una negación de la cuestión de confianza y por ende pues la crisis total del gabinete, nosotros como Congreso tendríamos que en principio hacer dos cosas. Primero, podemos presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y segundo, hacer una denuncia constitucional contra el gabinete de Torres o quienes hayan firmado esta resolución, porque están actuando al margen de la Constitución de manera exprofesa. O sea, repito, no hay ninguna norma en este país que dé algunas luces de lo cual ellos se puedan chapar para poder interpretar esto como una negación de la cuestión de confianza. Todas las leyes, tanto la ley 31.355 como el artículo 86 de nuestro reglamento, señalan claramente que las cuestiones de confianza se votan y luego de ser votadas y rechazadas, recién allí se puede hablar de una negación, no antes, no después. A ver, ¿cree que una decisión de este tipo, una decisión de ir hacia una interpretación fáctica, pese a que, como usted señala, la ley ya ha cerrado esa ventana desde el año pasado y esto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, pero de darse esto, ¿podría empezar a sumar votos para la vacancia? Se lo pregunto porque he escuchado a congresistas de Perú Libre y el bloque magisterial estar en contra ya de Aníbal Torres. Por supuesto, podría generar que algunos congresistas replanteen su decisión con respecto a la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Incluso podría devenir después una acusación constitucional, porque, a ver, todas las autoridades en este país tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Las leyes no se pueden sujetar a nuestra discreción, a nuestra voluntad, a nuestro parecer. Si el señor Torres o el presidente Castillo deciden darle un direccionamiento distinto a lo que la ley establece para estos casos, ellos se hacen responsables políticamente de su decisión. Y aquí tenemos que estar atentos todas las autoridades y la ciudadanía en general,
Por ello, nosotros advertimos de que si esta situación se llega a concretar en nuestro país, nosotros como Congreso y la ciudadanía tiene que saber responder contundentemente. Yo veo la renuncia de Aníbal Torres como una renuncia natural que puede hacer un premier y que por supuesto coloca en crisis al gabinete. El gabinete tiene que reformularse, pero creo que finalmente va a elegir a otro del propio gabinete, porque considero que el círculo del presidente Castillo cada vez es más chico, que no podríamos ni siquiera visorar que pueda venir otro político, digamos, de experiencia a tomar esa batuta. Yo creo que el próximo premier va a salir de los ya anunciados voceros del gobierno, ¿no es cierto? Y frente a eso nosotros vamos a tener que evaluar, dar la cuestión de confianza o no. Sin embargo, repito una vez más, nosotros no vamos a avalar que el Ejecutivo atente contra la Constitución y las leyes, interpretando una cuestión de confianza que no ha sido votada por este Pleno. Ahora, a ver, congresista, un punto importante. Si se da esta interpretación fáctica, nos decía el doctor Aníbal Quiroga, claramente sería una ilegalidad e una inconstitucionalidad. De darse esto, estaríamos, y se lo pregunto, frente a un intento de golpe de Estado, frente a un intento de cierre del Congreso. Estaríamos ante un intento de golpe de Estado, estaríamos incluso, yo me atrevo a decir, ante un gobierno de facto. Estaríamos ante un gobierno de facto, porque si se da una segunda cuestión, entre comillas, segunda cuestión de confianza y se llega a disolver el Congreso, estamos ante un gobierno de facto y por ende incluso la Constitución habilita a la ciudadanía a protestar y a manifestarse y a rechazar a ese gobierno. Por ende, yo advierto, llamo a la reflexión a las autoridades del Ejecutivo a que actúen conforme a la legalidad y no asuman pasivos que después no van a poder soportar, porque aquí todos tenemos que ser contundentes para respetar nuestra Constitución. Ahora, sin embargo, ayer comentábamos, y ya se ha estado circulando hoy en el Congreso de la República, hasta 2 mociones de suspensión contra el presidente Pedro Castillo, la del congresista Edras Medina de Somos Perú y la de la congresista Roselia Muruzo, la de la bancada de Avanza País. Y además usted ha presentado un proyecto de ley en la Comisión de Constitución que desarrolla la figura de la suspensión, pero y mañana se va a ver. Pero este es el camino, no nos puede llevar a un también camino entrampado, complejo, inconstitucional. El camino no es la vacancia del presidente de la República, el camino más limpio. Mira, todo aquello que esté dentro de la Constitución es legítimo, es legal, es constitucional, es válido. La suspensión presidencial está regulada en el artículo 114 de nuestra Constitución y lo que mi proyecto más bien busca es que se establezca un procedimiento, ¿no?, para que pueda cumplir y pueda garantizar los principios básicos de un procedimiento parlamentario, que es el debido proceso, la debida motivación, el derecho a la defensa. Entonces, mientras actuemos en base a la Constitución y mientras las iniciativas que se presenten tengan un correlato constitucional, es el Congreso el que va a decidir finalmente con los votos, pero lo que no puede hacer el Congreso es inventarse algo, ¿no es cierto?, que esté al margen de la Constitución, y eso es lo que supuestamente estaría haciendo en estos momentos el Poder Ejecutivo al considerar la negación de la confianza con este rechazo de plano de la mesa directiva, que es perfectamente legal. Sí, claro. Sin embargo, entiendo que la suspensión, me quiero incidir en esto porque me parece importante, dado que se va a ver el día de mañana y están circulando las mociones, la suspensión por incapacidad temporal, entiendo, va más a un problema físico que impida al mandatario de turno ejercer la presidencia, no va a un tema de, digamos, de incapacidad moral. Es correcto, sin embargo, como tú bien dices, hay una interpretación que se le puede dar a este articulado. El inciso 1 del artículo 114 señala claramente incapacidad temporal, no dice que sea física, tampoco dice que sea moral. Entonces, la moción que busque aplicar esta normativa tiene que fundamentar muy bien, ¿no es cierto?, por la razón por la cual se le quiere suspender al presidente, y las bancadas van a tener que analizar esta moción. Definitivamente estamos en un momento en el cual se le deja un margen de discrecionalidad al Congreso de la República, pero repito, siempre actuando bajo las garantías de un debido proceso.
Muchísimas gracias, congresista Muñante, por esta entrevista. El congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República, que entendemos también está expectante a la decisión que se tome el día de hoy en el Consejo de Ministros, 9 de la noche en punto. Justamente a esta hora se ha citado